Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y así es, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la palabra viva, la palabra de Dios, que no va a regresar a Él vacía, mas va a traer fruto en abundancia. Prepárese para sus vitaminas, de cucharaditas de vitaminas espirituales, para que usted siga creciendo robusto y firme en la palabra del Señor. Bienvenidos a Génesis Inmigración Celestial, donde la palabra de Dios ahora va a espadachinear con usted, porque la palabra de Dios es más filosa y cortante que toda espada de 2 filos, que puede discernir las intenciones y los pensamientos del corazón y atraviesa hasta el tuétano de los huesos. El día de hoy es necesario recordar las promesas del Señor para nuestras vidas, porque hay mucha gente nerviosa, mucha gente con mucha ansiedad, viendo el sufrimiento de los demás y sufriendo a ellos mismos. Hay mucha incertidumbre en el futuro, en el ambiente, y necesitamos recordar las promesas del Señor para los hijos de Dios. Vamos a empezar con el Salmo capítulo 34, versículo 19, donde dice que las aflicciones del justo son muchas, pero que de todas ellas lo librará Jehová. Que usted sienta que usted el día de hoy, a través de ese versículo bíblico, tomó un vaso de agua que le está reconfortando el alma, que le está quitando la ansiedad del futuro, la ansiedad de lo que va a pasar mañana, la ansiedad por vivir adelantados al futuro. Y es que muchas veces el enemigo nos ataca, nos hiere, pero dice la palabra de Dios que tenemos que tomar la armadura de Dios, sobre todo el escudo de la fe. Y usted no está solo. Usted tiene al ángel de Jehová que acampa alrededor suyo y lo defiende, porque usted le teme a Jehová. Recuerde eso, que eso sea como su pan diario en su vida. También debemos recordar que el Señor nos ofrece días más brillantes, nos ofrece mejores días. Que esto que estamos viviendo en la actualidad no va a ser para siempre. Él nos ha ofrecido mejores días para nuestra vida, y nos vamos a ir hasta el Salmo capítulo 30, versículo 5, donde puede encontrar esta promesa del Señor: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Pidámosle al Señor que venga esa pronta alegría mañanera, después de todas las situaciones difíciles por las cuales estemos pasando. Él nos promete mejores días, días más brillantes, días de gozo, de paz, días de misericordia. Como el salmista David decía: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y cuántos no queremos la misericordia del Señor? Porque no somos dignos, porque no le podemos pedir y decirle: Señor, haz justicia. Porque podemos salir nosotros también afectados en la justicia, pero le podemos pedir al Señor misericordia. La misericordia, que es un don que uno no merece. Podemos alentarnos en estas promesas del Señor, y nos ha prometido la liberación a nosotros de nuestras aflicciones. Yo no sé si usted ha escuchado, hacen muchas campañas evangelísticas de liberación, cultos de liberación, y ahí está la persona siendo liberada, vomitando, qué sé yo. Pero miren lo que dice la palabra del Señor acerca de la liberación en este salmo que leímos al principio, Salmo 34, versículo 19. Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿De qué me librará Jehová? De las muchas aflicciones. Y ese es un salmo de liberación para nuestra vida. También cuando estamos enfermos, porque tal vez algunos no están padeciendo persecución, no están padeciendo nada, pero están enfermos. El Salmo 34:20 es para usted. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Este es un salmo profético hablando de nuestro Señor Jesucristo, que ni uno de sus huesos será quebrado. Tampoco serán quebrados los huesos suyos. Cualquiera que haya estado esperando
una respuesta del Señor para su vida. Fíjense que hace años atrás, en las cartas, yo solía enviar un pan diario. ¿Qué era un pan diario? Era un versículo bíblico chiquitito, un papelito. Y las enviaba en las cartas para nuestros clientes, yo no sé, avisándoles algo de su caso. Y me llamaron algunos hermanos y me dijeron: hermana, ese versículo bíblico fue la respuesta que yo estaba esperando del Señor. Tal vez esta sea la respuesta que usted estaba esperando del Señor. Tal vez usted sea la contestación a las oraciones de otra persona. ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? Tal vez alguien le dijo: mira, yo estaba orando porque tú estuvieras aquí. Yo estaba orando por alguien así como tú. Usted es la respuesta a las oraciones de otra persona. Y eso es algo muy agradable. Nos ofrece también las promesas del Señor, un cuidado divino en la enfermedad. Podemos pasar por esas aguas amargas de la enfermedad, porque son amargas, donde solito usted es el que va navegando en la tempestad, porque nadie más puede acompañarle. No se puede, sencillamente. Pero dice la palabra del Señor acá, en el cuidado divino en la enfermedad, Salmo 41:3, Jehová los sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad, Salmo 41:3. Y el consuelo de la presencia del Señor, pasando por diferentes situaciones también, tal vez de persecución, tal vez cruzando mares incruzables, tempestuosos, aguas tempestuosas en nuestra vida espiritualmente hablando, consuelo de la presencia de Dios mientras cruzamos esos valles. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Podemos ver, y muchas veces le podemos decir al Señor en nuestra angustia: Señor, pásame, sácame de esta prueba, de esta enfermedad, de esta situación difícil, sácame. Pero el Señor dice que Él nos va a ayudar a sobrepasarlas, nos va a guiar, va a caminar junto con nosotros en esa situación. Dice: cuando pases por las aguas, no dice yo te sacaré y te sacaré del problema. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, vamos a pasar por el proceso, pero no vamos a pasar solos. El Señor va a estar con nosotros, nos promete su presencia. Y recordemos siempre que al creyente todas las cosas le ayudan a bien. Mire, cuando el pueblo de Israel fue perseguido y hubo el holocausto en la época de los alemanes, de la gente nazi, usted recordará que ellos sufrieron mucho. Hubo una gran cantidad de exterminados de los israelitas, pero recordemos que se hicieron fuertes en la batalla. Mire, esa gente aprendió que tenían que estudiar, que tenían que aprender ciencias, arte, literatura, y son gente poderosa económicamente hablando. ¿Por qué? Porque lograron resurgir de las cenizas. Los descendientes de esas personas entendieron el camino que debían de seguir. Así es que esas cosas, pasar por situaciones difíciles, nos hace fuertes, porque ya experimentamos, ya la fe de nosotros creció, pasamos por esas aguas y el Señor pasó con nosotros y vimos que no nos ahogamos, sino que Dios extendió su mano para sacarnos, para hacernos pasar por esa situación. Estaba leyendo yo, creo que es una anécdota de un padre y un hijo. El padre le estaba enseñando a manejar tráiler a su hijo, y de repente iba el hijo manejando, no tenía experiencia, y el papá iba al lado, y se avecinó una tormenta tan fuerte, dice que de tanta lluvia no se podía ver, no se miraba el camino, y el hijo, bien asustado que iba manejando, le decía al padre: papá, le decía, me detengo, no miro. No te detengas. Papá, mira, ya seguimos más, pero yo no puedo ver nada, tengo que detenerme. No te detengas, hijo, sigue adelante, sigue en medio de la tormenta. Y el hijo: papá, me tengo que detener, no puedo más,
tú eres más experimentado en manejar este tipo de troques. Y el papá le decía, hijo, no te detengas, sigue adelante. Pero papá, la tormenta es demasiado fuerte, tengo que detenerme. No te detengas, hijo, sigue adelante. Y luego cuenta la anécdota que la tormenta ya pasó, se aclaró todo, el sol salió. Entonces el papá le habló al hijo y le dijo, hijo, ahora sí te puedes detener. El papá todo el tiempo al lado del hijo, aconsejándolo. ¿Por qué? Porque ya tenía la experiencia, sabía que en medio de la tormenta no te puedes detener porque es más peligroso. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Nos esperan días mejores, días más brillantes. No te detengas en medio de la tormenta. El Señor está con nosotros y tiene comunión con nosotros con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve que el Señor Jesucristo pasó la tormenta, la atravesó. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, sea como tú quieres y no como yo quiero. Y Él atravesó la tormenta, no se detuvo, la atravesó. Pero todo el tiempo el Padre iba al lado de Él. Todo el tiempo. Y así nosotros también. A veces pasamos por esas situaciones y queremos que nos rescaten, que nos saquen del problema, pero tenemos que atravesarlas sin detenernos. Hasta después, cuando ya brille el sol, entonces podemos descansar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Sabemos que participamos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que anímese, siga adelante, no se detenga para nada. Usted siga perseverando en la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mire a Job. Job no se quedó a medio camino de la tormenta. No, Job dijo, aunque Él me matare, con todo eso, yo confiaré en Él. Y usted y yo también podemos decir lo mismo. Aunque Él me matare, yo confiaré en Él. Esto concluye nuestra sección, aquí recordando las promesas de Dios para nuestras vidas en Génesis y Migración Celestial, trayéndole la palabra viva directamente de las Sagradas Escrituras, para que usted vea que si fueran palabreríos míos, yo le diría no me crea, pero son promesas que salen directamente de la Biblia para usted, y no son promesas mías para usted, sino son promesas de Dios para usted. Yo todo lo que hice fue recordárselas, leerlas aquí a través de la palabra de Dios, y usted diga, todas esas promesas son mías, son mías. Las promesas del Señor Jesús, mías son. Hay un corito que dice eso. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que las promesas del Señor mías son. Con este himno nos retiramos de Génesis y Migración Celestial y nos vamos hasta Génesis y Migración Terrenal, porque necesitamos trabajar para sostener esta programación al aire y para que usted venga y haga sus casos migratorios aquí en nuestra oficina. Así es que por eso tenemos estos 10 minutos de Génesis y Migración Terrenal. No se vaya, regresamos.